Hay lugares en este mundo donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Son sitios donde algo más antiguo que nosotros espera, observa y recuerda. Los militares conocen estos lugares mejor que nadie. Pasan noches enteras en la soledad de puestos olvidados, donde el silencio pesa tanto que puedes sentirlo en los huesos. Y a veces, en esas noches interminables, descubren que no están tan solos como pensaban. Lo que voy a contarles no es una historia inventada para asustar. Es un testimonio de lo que puede suceder cuando cruzas una línea que no debiste cruzar. Cuando entras en un espacio que no te pertenece, porque hay cosas que viven en los márgenes de nuestra realidad, esperando el momento exacto para mostrarse, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para huir. Me llamo Roberto Sánchez Morales y vengo de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y llevo 11 en el ejército. He estado en lugares difíciles. He visto cosas que preferiría olvidar, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en el campamento de la Sierra Madre Oriental. Era febrero del año pasado. Nos enviaron a un destacamento pequeño, casi abandonado, en medio de las montañas. El lugar se usaba poco, solo cuando había operativos especiales en la zona. Éramos 12 hombres en total. El campamento consistía en 4 barracas viejas de concreto, una caseta de vigilancia, un comedor pequeño y una bodega que parecía a punto de caerse. Todo rodeado por un cerco oxidado que ya no servía para nada. El primer día todo parecía normal. Llegamos en la tarde, organizamos nuestras cosas, revisamos el perímetro. El teniente Garza nos dio las instrucciones. Turnos de guardia de 4 horas, 2 hombres por turno, uno en la caseta de entrada y otro haciendo rondas por el campamento. Simple, rutinario, o eso creíamos. La primera noche me tocó el turno de 10 de la noche a 2 de la mañana. Mi compañero era el cabo Méndez, un tipo callado pero confiable. Yo me quedé en la caseta y él hizo las rondas. Todo tranquilo. Solo el viento entre los árboles y el frío que te calaba hasta los huesos. Cuando terminó mi turno, desperté a los que seguían y me fui a dormir. Fue al tercer día cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Durante el desayuno, el soldado Ramírez, que había tenido guardia de madrugada, se veía pálido. Apenas tocó su comida. Le pregunté si estaba bien, y me miró con unos ojos cansados como si no hubiera dormido en días. «Escuché algo anoche», me dijo en voz baja. «Algo caminando afuera de las barracas». Le dije que probablemente era algún animal. Estábamos en plena montaña, después de todo. Había coyotes, tal vez algún venado, pero él negó con la cabeza. «No era un animal, Sánchez». Los pasos sonaban como de persona, pero más pesados, y se detenían justo afuera de las ventanas, como si alguien estuviera mirando hacia adentro. Le resté importancia. Todos estábamos cansados, el frío no nos dejaba dormir bien. «La mente te juega trucos en lugares así», le dije. Pero por dentro, algo me inquietó. La forma en que lo dijo, la certeza en su voz. Esa noche me tocó guardia otra vez, de 2 a 6 de la mañana. El turno más pesado, cuando el cuerpo pide descanso y la oscuridad es más espesa. Me vestí con varias capas de ropa, tomé mi rifle y salí al frío. La caseta de vigilancia era pequeña, apenas una caja de concreto con una ventana sucia y una silla de metal. Había un calentador eléctrico que apenas funcionaba. Me senté, me serví café del termo que llevaba, y me dispuse a pasar las 4 horas más aburridas de mi vida. Las primeras 2 horas pasaron sin problemas. Revisé el perímetro con la linterna cada media hora. Nada. Solo la noche, los árboles negros meciéndose con el viento, y ese silencio tan profundo que casi duele. Fue cerca de las 4 de la mañana cuando lo escuché por primera vez. Un sonido metálico, como si algo arrastrara una cadena por el suelo. Venía de algún lugar del campamento, pero no podía ubicar exactamente de dónde. Me levanté, tomé la linterna y salí de la caseta. El aire estaba helado. Mi aliento formaba nubes blancas frente a mi cara. Encendí la linterna y la moví despacio, iluminando cada rincón. Las barracas estaban en silencio. La bodega al fondo se veía oscura y abandonada como siempre. Nada se movía. Entonces lo escuché otra vez, más cerca esta vez.
el sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre concreto. Y luego, pasos, lentos, deliberados, como si alguien caminara con botas militares, pero el ritmo estaba mal. Había una pausa extraña entre cada paso, como si la persona cojeara o arrastrara algo. Apunté la linterna hacia el origen del sonido. Estaba cerca de la bodega. La puerta estaba cerrada con candado, tal como la habíamos dejado, pero los pasos continuaban, ahora rodeando el edificio. ¿Quién está ahí?, grité con la mano en mi rifle. Identifíquese. Silencio. Los pasos se detuvieron. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Esperé, conteniendo la respiración. 5 segundos. 10. 20. Y entonces escuché una voz. Una voz que sonaba como si saliera de una garganta dañada, rasposa, casi sin aire. ¡Ayúdame! Se me heló la sangre. La voz venía de detrás de la bodega, pero sonaba débil, lejana, como si alguien estuviera lastimado. Mi entrenamiento me decía que fuera a revisar, que podía ser alguien que necesitaba ayuda, pero algo más profundo, algo instintivo, me gritaba que me quedara donde estaba. Identifíquese, repetí, esta vez con voz menos segura. Ayúdame, por favor, dijo la voz otra vez, y ahora sonaba más cerca, como si quien hablaba hubiera dado varios pasos hacia mí sin que yo escuchara movimiento alguno. Retrocedí hacia la caseta sin quitarle la vista a la bodega. La linterna temblaba en mi mano. Estaba a punto de llamar por radio al teniente cuando la voz habló de nuevo, pero esta vez era diferente. Ahora sonaba justo detrás de mí. ¿Por qué no me ayudas? Me giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie. La caseta estaba vacía, pero la puerta, que yo había dejado abierta, ahora estaba cerrada, y en el vidrio sucio de la ventana podía ver algo, una silueta oscura, de pie justo afuera, mirando hacia adentro. No era una sombra normal, era demasiado negra, demasiado sólida, y no se movía con el viento como debería hacerlo una sombra. Simplemente estaba ahí, inmóvil, observándome. Levanté el rifle apuntando a la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La silueta no se movió. Solo estaba ahí, esperando. «Aléjate», dije con voz temblorosa. «Voy a disparar». La silueta ladeó la cabeza como un perro que escucha un sonido extraño. Y luego, lentamente, levantó una mano y la puso contra el vidrio. Pude ver la marca en el cristal empañado. Dedos largos, demasiado largos. Y donde debería haber calor condensándose en el vidrio, solo había frío. Más frío del que ya hacía afuera. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. La cosa del otro lado de la ventana se quedó ahí, con su mano contra el vidrio, durante lo que pareció una eternidad. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. La silueta simplemente se desvaneció, como humo en el viento. Esperé hasta que el sol empezó a salir antes de salir de la caseta. Cuando el siguiente turno llegó a relevarme, debí verme terrible porque el soldado Torres me preguntó si estaba enfermo. Le dije que solo había sido una noche larga. Durante el desayuno no mencioné nada. ¿Qué iba a decir? Que había visto una sombra extraña. Me tomarían por loco. Pero cuando vi a Ramírez, nos cruzamos una mirada que lo dijo todo. Él también había visto algo. Y por la forma en que algunos de los otros hombres evitaban hablar, supe que no éramos los únicos. Esa tarde el teniente Garza nos reunió a todos. Dijo que había notado que algunos estábamos distraídos, nerviosos. Nos preguntó si había algún problema. Nadie habló al principio. Todos nos mirábamos entre nosotros, esperando que alguien más dijera algo primero. Finalmente Ramírez levantó la mano. «Mi teniente, algunos hemos escuchado cosas durante las guardias nocturnas. Pasos, voces, cosas que no tienen explicación». El teniente frunció el ceño. Nos miró a todos uno por uno. ¿Alguien más? 3 hombres levantaron la mano. Yo no lo hice. Todavía no estaba seguro de lo que había visto. O tal vez no quería admitirlo en voz alta. El teniente suspiró y se pasó una mano por la cara. Se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. «Este lugar tiene historia», dijo finalmente. «Hace como 15 años hubo un incidente aquí. No me dieron muchos detalles cuando me asignaron esta misión,
pero sé que hubo un problema serio. Algunos soldados desaparecieron durante una patrulla nocturna. Nunca los encontraron. El silencio que siguió fue pesado. Nadie sabía qué decir. Pero eso no significa que haya fantasmas ni nada de eso, continuó el teniente, aunque su voz no sonaba tan convencida. Estamos cansados. El frío nos está afectando. Nuestras mentes nos juegan trucos. Solo faltan 4 días más aquí y nos vamos. Aguanten, manténganse alerta y todo estará bien. Nadie discutió, pero tampoco nadie pareció convencido. Esa noche me tocó dormir, o al menos intentarlo. Me acosté en mi litera envuelto en todas las cobijas que pude conseguir, pero el sueño no llegaba. Escuchaba cada sonido, cada crujido de la barraca, cada ráfaga de viento. Los otros hombres en la habitación tampoco parecían dormir. Todos estábamos despiertos en la oscuridad, fingiendo descansar. Cerca de las 3 de la mañana escuché que la puerta de la barraca se abría. Pensé que era alguien yendo al baño, pero entonces escuché pasos afuera, alejándose. Me levanté con cuidado y miré por la ventana. Era el soldado Jiménez. Caminaba hacia la bodega del fondo con pasos lentos como si estuviera en trance. No llevaba linterna, solo caminaba en línea recta hacia la oscuridad. «¡Jiménez!», lo llamé en voz baja desde la ventana. No respondió. Siguió caminando. Desperté a Ramírez, que dormía en la litera de al lado. Jiménez salió, va hacia la bodega. Ramírez se levantó de inmediato. Nos pusimos las botas y salimos de la barraca. El frío nos golpeó como un puñetazo. Jiménez ya estaba a medio camino de la bodega, todavía caminando con ese paso extraño, mecánico. «¡Jiménez!», gritó Ramírez. «¿Qué haces?». Jiménez se detuvo, pero no se giró. Solo se quedó ahí parado, de espaldas a nosotros, completamente inmóvil. Corrimos hacia él. Cuando llegamos a su lado, lo tomé del hombro y lo giré para verle la cara. Lo que vi me hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente blancos, como si solo quedara la parte blanca del ojo, sin iris ni pupila. Y su boca estaba abierta, con saliva escurriéndole por la barbilla. Pero lo peor era que estaba sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado torcida. «Jiménez, reacciona», le dije sacudiéndolo. Pero él no respondía. Solo seguía sonriendo con esos ojos blancos y muertos. Ramírez le dio una bofetada, fuerte, y eso pareció funcionar. Jiménez parpadeó. Sus ojos volvieron a la normalidad, y la sonrisa desapareció. Nos miró confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos afuera? Saliste de la barraca, le dijo Ramírez. Caminabas hacia la bodega como sonámbulo. Jiménez negó con la cabeza temblando. Yo no. Yo estaba soñando. Soñé que alguien me llamaba. Una voz me decía que fuera a la bodega, que ahí estaban mis compañeros, que me estaban esperando. La voz era tan real, tan clara. Lo llevamos de vuelta a la barraca. Le dijimos que se acostara, que todo estaba bien. Pero ninguno de los 3 pudo dormir el resto de la noche. Nos quedamos sentados en nuestras literas, en silencio, esperando que amaneciera. Al día siguiente, el teniente decidió que nadie saldría solo de noche, ni siquiera para ir al baño. Siempre en pares, mínimo. Y las guardias ahora serían de 3 hombres en lugar de 2. Pero las cosas solo empeoraron. La siguiente noche, los 3 que estaban de guardia reportaron que todas las luces del campamento se apagaron al mismo tiempo. Los generadores seguían funcionando, pero las luces simplemente se apagaron. Estuvieron en completa oscuridad durante casi 20 minutos. Dijeron que durante ese tiempo escucharon pasos por todo el campamento, pasos que rodeaban las barracas, que subían y bajaban por las escaleras de metal, que arrastraban cosas, y luego, tan repentinamente como se habían apagado, las luces volvieron. Pero cuando revisaron el campamento en la mañana, encontraron marcas en el suelo, marcas de arrastre, como si alguien hubiera estado moviendo cuerpos pesados de un lugar a otro. Pero no faltaba nada. Nada estaba fuera de lugar. Solo esas marcas extrañas en la tierra. El teniente llamó a la base pidiendo que nos sacaran antes de tiempo. Le dijeron que era imposible. Había una tormenta formándose en las montañas y los helicópteros no podían volar con seguridad. Tendríamos que esperar 3 días más, 3 días que se sentían como una eternidad. Durante esos días casi nadie dormía.
Todos estábamos al límite. El soldado Torres empezó a tener ataques de pánico. El cabo Méndez se negaba a hablar con nadie. Y Jiménez se quedaba mirando la bodega durante horas, como si algo lo hipnotizara. La penúltima noche algo cambió. Ya no eran solo sonidos y sombras. Ahora podíamos verlo claramente. Yo estaba de guardia con Ramírez y el soldado Núñez. Estábamos los tres en la caseta, apretados, con las armas listas. Eran las 2 de la mañana cuando lo vimos. Una figura salió de la bodega. Simplemente atravesó la puerta cerrada con candado como si fuera humo. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y caminaba de esa forma extraña que había escuchado antes, con pasos lentos y desiguales. La figura se detuvo en medio del patio del campamento. Bajo la luz tenue de las lámparas pudimos verla mejor. Llevaba lo que parecía un uniforme militar viejo, desgarrado y manchado. Pero su cara era lo peor. No tenía rasgos definidos, como si alguien la hubiera borrado con una lija. Solo una superficie lisa de piel gris donde debería haber ojos, nariz y boca. La cosa giró su cabeza hacia nosotros, lentamente, como si sus huesos estuvieran oxidados, y aunque no tenía ojos, supe que nos estaba mirando. Podía sentir su atención clavada en nosotros como agujas de hielo. Ramírez levantó su rifle, pero le detuve la mano. «No dispares», susurré. «No sabemos qué pasará si lo haces». La figura dio un paso hacia nosotros, luego otro. Cada paso hacía ese sonido de arrastre que había escuchado antes, y ahora entendí por qué. Sus pies no tocaban el suelo correctamente. Se movían en ángulos imposibles, como si sus tobillos estuvieran rotos. «Tenemos que despertar a los demás», dijo Núñez con voz temblorosa. «Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, la figura se detuvo. Ladeó la cabeza como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Y luego, simplemente se dio vuelta y caminó de regreso hacia la bodega. Atravesó la pared de concreto y desapareció. Nos quedamos ahí, paralizados durante varios minutos. Ninguno sabía qué decir o hacer. Finalmente Ramírez rompió el silencio. «Ya no estamos solos aquí, nunca lo estuvimos. El resto de la noche la pasamos despiertos, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió, corrimos a despertar al teniente y le contamos todo. Su reacción nos sorprendió. No pareció incrédulo ni molesto. Solo asintió como si hubiera estado esperando que algo así pasara. «Voy a intentar comunicarme con la base otra vez», dijo. «No podemos quedarnos aquí otra noche». Pero cuando intentó usar la radio no funcionaba, solo estática. Los teléfonos satelitales tampoco servían. Estábamos completamente aislados. «Está bien», dijo el teniente, aunque podíamos ver el miedo en sus ojos. «Esta noche nos mantendremos todos juntos en una sola barraca. Nadie sale por ningún motivo. Mañana en la mañana caminaremos hasta el punto de extracción más cercano. Son solo 20 kilómetros. Podemos hacerlo». El plan sonaba bien, razonable, pero algo dentro de mí sabía que no sería tan simple. Pasamos el día preparándonos para irnos. Empacamos solo lo esencial, revisamos nuestras armas, planeamos la ruta. El teniente intentó mantener la moral alta, pero todos sabíamos que algo malo iba a pasar. Podíamos sentirlo en el aire, como esa sensación justo antes de una tormenta. Cuando cayó la noche, nos encerramos todos en la barraca principal. 12 hombres apretados en un espacio para 6. Pusimos las literas contra las puertas y ventanas. Dejamos todas las luces encendidas. Nos turnamos para vigilar, aunque nadie tenía intención de dormir. Las primeras horas fueron tranquilas. Demasiado tranquilas. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Fue a las 11 de la noche cuando comenzó. Primero fueron golpes en las paredes, suaves al principio, apenas audibles. Luego más fuertes, como puños golpeando el concreto desde afuera. Los golpes venían de todas direcciones, rodeando la barraca en un ritmo constante. «Toc, toc, toc». «Ignórenlo», dijo el teniente. «No abran, no miren afuera, solo esperen a que amanezca». Pero los golpes no paraban. Se volvieron más insistentes, más violentos. Las paredes temblaban con cada impacto, y luego empezaron las voces.
Al principio no podíamos entender qué decían. Era como un murmullo, muchas voces hablando al mismo tiempo. Pero gradualmente se fueron aclarando, y lo que escuchamos nos heló la sangre. Eran nuestros nombres. Las voces llamaban nuestros nombres uno por uno. «Roberto», susurró una voz justo del otro lado de la pared cerca de donde yo estaba sentado. «Roberto, ábreme. Tengo frío. Déjame entrar». Era la voz de mi madre, exactamente como la recordaba. Pero mi madre había fallecido hace 5 años. Miré a los demás. Todos estaban pálidos, algunos con lágrimas en los ojos. Cada uno escuchaba voces diferentes. Voces de personas que habían perdido, de seres queridos que ya no estaban. «No es real», dijo Ramírez, pero su voz temblaba. «No son ellos. Es esto lugar. Nos está jugando trucos». El soldado Jiménez se levantó de repente. Tenía esa misma mirada vacía que había tenido la otra noche. Esos ojos blancos y muertos. «Tengo que ir con ellos», dijo con voz monótona. «Me están esperando, me necesitan». El teniente y otros 2 hombres lo sujetaron antes de que pudiera llegar a la puerta. Jiménez se resistió con una fuerza que no debería tener. Gritaba, lloraba, rogaba que lo dejaran salir. «Están allá afuera, los veo, mis compañeros me están llamando, tengo que ir con ellos». Tuvimos que amarrarlo a una litera. Seguía gritando, con esos ojos blancos mirando hacia la puerta, con esa sonrisa horrible en su cara. Las luces comenzaron a parpadear, 1 vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. La oscuridad que nos envolvió no era normal. Era densa, pesada, como si fuera algo sólido. No podíamos ver nada, ni siquiera nuestras propias manos frente a nuestras caras, y en esa oscuridad escuchamos la puerta abrirse. Alguien gritó, luego otro. El sonido de botas corriendo sobre el piso de concreto. Cuerpos chocando en la oscuridad. Gritos de terror que se cortaban abruptamente. El sonido de algo arrastrado. Saqué mi linterna y la encendí. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad, pero lo que vi fue suficiente. Había figuras en la barraca con nosotros. Muchas figuras. Todas con esos uniformes viejos y desgarrados, todas con esas caras borradas. Se movían entre nosotros, tocándonos con sus manos heladas, susurrando nuestros nombres. Vi al soldado Torres siendo arrastrado hacia la puerta por 2 de esas cosas. Intenté agarrarlo, pero mis manos atravesaron su brazo como si fuera humo. Torres me miró con ojos suplicantes, tratando de gritar, pero no le salía ningún sonido, y luego desapareció en la oscuridad del exterior. «Todos afuera», gritó el teniente. «¡Corran! ¡A la caseta de entrada!». Fue el caos. Todos corrimos hacia donde creíamos que estaba la puerta. Tropezamos con las literas, con nuestros compañeros, con esas cosas que nos perseguían. Algunos lo lograron salir. Otros no. Yo corrí sin mirar atrás. Escuchaba gritos detrás de mí, pero no me detuve. No podía. El instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier entrenamiento o lealtad. Llegué a la caseta de entrada con Ramírez, el teniente Garza, y otros 3 soldados, 6 de 12. La mitad de nuestro grupo había desaparecido en cuestión de minutos. Nos encerramos en la caseta y esperamos. Afuera, las figuras caminaban por el campamento. Contamos al menos 20 de ellas, todas moviéndose con esos pasos extraños, arrastrando cosas que no queríamos identificar. «Tenemos que llegar al camino», dijo el teniente. «Si podemos llegar a la carretera principal, tal vez pase algún vehículo. Es nuestra única oportunidad». «No vamos a lograrlo», dijo uno de los soldados, el cabo Reyes. «No hay forma de que pasemos entre todas esas cosas. Tenemos que intentarlo. Si nos quedamos aquí, nos van a sacar igual». Esperamos hasta que las figuras se alejaron hacia las barracas del fondo. Entonces salimos corriendo hacia la entrada del campamento. El portón estaba abierto, como invitándonos a huir. Corrimos por el camino de tierra, no miramos atrás. Solo corríamos con el pánico dándonos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Detrás de nosotros, escuchábamos los pasos, muchos pasos, siguiéndonos. Corrimos durante horas. O tal vez fueron minutos. El tiempo ya no tenía sentido. Solo existía el terror y la necesidad de alejarnos de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, el sol estaba saliendo.
Nos detuvimos, jadeando, mirando hacia atrás. No había nada. Las figuras no nos habían seguido más allá del campamento. Un camión pasó y se detuvo al vernos. El conductor nos llevó hasta el pueblo más cercano. Llamamos a la base. Enviaron equipos de búsqueda, pero cuando los equipos llegaron al campamento no encontraron nada. Ningún rastro de nuestros compañeros desaparecidos. Ninguna señal de lo que había pasado. Ni siquiera encontraron las marcas en el suelo o las señales de que habíamos estado allí. Era como si nada hubiera ocurrido. Nos interrogaron durante semanas. Nos hicieron exámenes médicos, evaluaciones psicológicas. La versión oficial fue que hubo un accidente durante la misión, que 6 hombres se perdieron en las montañas durante una tormenta. Búsqueda suspendida después de 2 meses sin resultados. Pero nosotros sabemos la verdad. Los 6 que salimos de ahí sabemos lo que realmente pasó. Y esa verdad nos persigue cada noche, porque las voces no se quedaron en ese campamento. Todavía las escucho. Cada noche, cuando todo está en silencio. La voz de mi madre llamándome. Las voces de mis compañeros desaparecidos rogándome que vuelva, que los ayude, que los saque de ahí. Ramírez se quitó la vida hace 3 meses. Dejó una nota que decía: "No puedo seguir escuchándolos. Voy a ir con ellos para que paren". El teniente Garza está en un hospital psiquiátrico. Dejó de hablar hace 2 meses. Solo se queda mirando las paredes, sonriendo de esa forma horrible que vimos en Jiménez aquella noche. El cabo Reyes desapareció hace 1 mes. Simplemente salió de su casa una noche y nunca regresó. Su familia lo está buscando, pero yo sé dónde está. Volvió al campamento. Las voces lo convencieron. Solo quedamos 3 de 12. Y cada día siento que la llamada se hace más fuerte. Cada noche los sueños son más vívidos. Veo a mis compañeros en la bodega, esperándome. Me dicen que allí hay paz, que allí terminará todo. Y lo peor es que estoy empezando a creerles. Anoche desperté y me encontré en mi carro, en la carretera. Había manejado casi 100 kilómetros en dirección a las montañas sin recordarlo, sin saber cómo llegué ahí. Me detuve y volví a casa, pero sé que es solo cuestión de tiempo, porque ese lugar no nos dejó ir realmente. Algo de nosotros se quedó allá, y ahora ese algo nos está arrastrando de vuelta. Esta es mi historia. La escribo ahora porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que quede un registro antes de que sea demasiado tarde, antes de que las voces finalmente me convenzan de volver. Si algún día encuentran este testimonio, si algún día les ordenan ir a un destacamento abandonado en la Sierra Madre Oriental, no vayan, rechacen la misión. Desertan si es necesario, pero no vayan, porque hay cosas en este mundo que no deberían existir. Lugares donde algo muy malo pasó, algo que dejó una marca que nunca desaparecerá, y cuando entras en esos lugares, te conviertes en parte de ellos. Ya no sé cuánto tiempo más podré resistir. Las voces son tan claras ahora, tan convincentes, y parte de mí, una parte cada vez más grande, solo quiere dejar de luchar. Solo quiere ir con ellos y terminar con esto. Tal vez esta noche, tal vez mañana, pero sé que pronto volveré a ese campamento. Y esta vez no saldré, porque ese lugar nunca te deja ir. Y los que están ahí, esas cosas que fueron personas alguna vez, siempre están esperando, siempre llamando, siempre buscando nuevos compañeros para su vigilia eterna en la oscuridad. Si algún día pasan por un campamento abandonado en las montañas, y escuchan voces llamándolos, no se detengan, no miren, solo corran, aunque sé que no servirá de nada, porque si las voces te han elegido, ya es demasiado tarde, siempre fue demasiado tarde. Hay lugares en este mundo donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que casi puedes sentirla. Los hospitales son esos lugares. Durante el día, están llenos de movimiento, de voces, de esperanza. Pero cuando cae la noche y los pasillos se vacían, algo cambia. El silencio se vuelve pesado, las sombras se alargan y empiezas a preguntarte si realmente estás sola. Esta es la historia de Laura Méndez Torres, una enfermera de Guadalajara, Jalisco, que descubrió que algunas presencias nunca se van, que algunos sufrimientos quedan atrapados en las paredes
y que hay experiencias que cambian para siempre la forma en que ves el mundo. Lo que vivió no tiene explicación lógica, y esa es precisamente la parte que más asusta. Me llamo Laura Méndez Torres y trabajo como enfermera desde hace 8 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, y siempre supe que quería dedicarme a cuidar personas. Nunca imaginé que mi vocación me llevaría a vivir algo que todavía hoy me quita el sueño. Todo comenzó cuando me transfirieron al turno nocturno del Hospital General de Zona 32. Era un edificio viejo, de esos que se construyeron en los años 70, con pasillos largos y ventanas grandes que durante el día dejaban entrar mucha luz, pero que en la noche se convertían en espejos oscuros, donde solo veías tu propio reflejo y la oscuridad detrás de ti. Mi primer turno nocturno fue un martes de septiembre. Recuerdo que llegué a las 10 de la noche y el hospital ya estaba sumido en ese silencio particular que solo existe cuando la mayoría de los pacientes están dormidos. El área de hospitalización donde me asignaron estaba en el 3er piso. Era una sección antigua que tenían pensado remodelar desde hacía años, pero nunca había presupuesto. Las paredes estaban pintadas de un color verde pálido, que con el tiempo se había vuelto amarillento. El piso de linóleo crujía con cada paso. Esa primera noche conocí a mi compañera de turno, Gabriela. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una coleta y una mirada cansada. Cuando me vio llegar, apenas sonrió. «Así que tú eres la nueva del turno de noche», me dijo mientras revisaba unos papeles en la estación de enfermería. «Sí, soy Laura, mucho gusto». «Gabriela, llevo 15 años en este piso». Hubo algo en la forma en que lo dijo que me hizo sentir incómoda. No fue orgullo, fue más bien resignación. Me explicó la rutina. Teníamos 18 pacientes esa noche. La mayoría eran personas mayores con diferentes condiciones. Algunos estaban en recuperación de operaciones. Otros esperaban estudios. Algunos simplemente estaban ahí porque no tenían a dónde más ir. La habitación 308 está vacía, me dijo Gabriela mientras me mostraba las habitaciones. Siempre dejamos esa vacía. ¿Por qué?, pregunté. Se quedó callada un momento, como si estuviera decidiendo qué decirme. Digamos que ha habido situaciones. Es mejor no usarla a menos que sea absolutamente necesario. No me dio más explicaciones y yo no pregunté más. Pensé que tal vez tenía problemas de mantenimiento o algo así. Las primeras horas pasaron tranquilas. Hice mis rondas, revisé signos vitales, administré medicamentos. Todo normal. Pero alrededor de las 2 de la mañana, cuando el hospital estaba en su punto más silencioso, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue un sonido, un llanto suave que parecía venir del final del pasillo. Me acerqué pensando que algún paciente estaba despierto y necesitaba ayuda, pero cuando llegué, todos estaban dormidos. El llanto se detuvo. Regresé a la estación de enfermería. Gabriela estaba haciendo anotaciones en las historias clínicas. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. ¿Qué cosa? Un llanto, como de alguien que está muy triste. Gabriela levantó la vista y me miró directamente a los ojos. «Te acostumbrarás», fue todo lo que dijo. No entendí qué quiso decir, pero algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Decidí no darle más importancia y seguí con mi trabajo. A las 3 de la mañana tenía que hacer otra ronda. El pasillo estaba iluminado solo por las luces de emergencia, esas que dan una luz amarillenta y débil. Mis zapatos hacían un sonido rítmico contra el piso mientras caminaba. Revisé las primeras habitaciones sin problema. Cuando pasé frente a la habitación 308, la que supuestamente estaba vacía, me detuve. La puerta estaba cerrada, pero había luz saliendo por debajo. Una luz suave, como de una lámpara pequeña. Me acerqué y puse la mano en la manija. Estaba fría, más fría de lo normal. Dudé un momento, pero finalmente abrí la puerta. La habitación estaba vacía. No había nadie, pero la luz que había visto seguía ahí, aunque no podía identificar de dónde venía. No había ninguna lámpara encendida. La luz parecía surgir de las mismas paredes, como si estuvieran brillando. Sentí que el aire dentro de la habitación era diferente, más pesado, más frío, como si alguien hubiera dejado abierta una ventana en pleno invierno, aunque estábamos en septiembre y hacía calor afuera. Di un paso dentro de la habitación y en ese momento escuché una voz. «Ayúdame».
Era una voz de mujer, ronca, desesperada. Venía de la esquina de la habitación donde no había nada más que sombras. Salí de inmediato y cerré la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé rápido de regreso a la estación de enfermería. Gabriela me vio llegar y supo de inmediato qué había pasado. «Entraste a la 308». No fue una pregunta, fue una afirmación. Había luz y escuché una voz. Le dije, todavía tratando de recuperar el aliento. Gabriela suspiró y dejó su pluma sobre el escritorio. «Siéntate, te voy a contar algo que deberías saber». Me senté frente a ella. El reloj de pared marcaba las 3:15 de la mañana. El hospital estaba completamente silencioso, como si estuviéramos completamente solas en el edificio. «Hace 10 años», comenzó Gabriela. «Una mujer joven estuvo internada en esa habitación. Tenía apenas 25 años. Había tenido un accidente y estaba muy grave. Durante 3 semanas luchó por su vida. Gritaba de dolor todas las noches. Pedía ayuda constantemente. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Una madrugada dejó de respirar». Gabriela hizo una pausa y me miró con tristeza. «Desde esa noche, cosas extrañas empezaron a pasar en esa habitación. Pacientes que asignábamos ahí se despertaban aterrorizados. Decían que alguien los tocaba, que escuchaban una voz pidiendo ayuda. Algunos se negaban a quedarse. Tuvimos que dejar de usar la habitación». ¿Y nadie ha hecho nada? ¿Qué podemos hacer, Laura? ¿Llamar a un sacerdote? ¿Hablar con la administración? Nadie cree en estas cosas. Oficialmente, esa habitación está fuera de servicio por problemas de instalaciones. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. Parte de mí quería pensar que Gabriela me estaba jugando una broma, que era algún tipo de ritual de iniciación para las enfermeras nuevas del turno nocturno. Pero la seriedad en su rostro me decía que estaba siendo completamente honesta. El resto de esa noche traté de mantenerme ocupada. Evité pasar cerca de la habitación 308. Cada vez que tenía que caminar por ese pasillo, apresuraba el paso y mantenía la vista al frente. Pero a las 5 de la mañana, cuando estaba preparando los medicamentos de la mañana en la estación de enfermería, escuché algo que me heló la sangre. Pasos lentos, arrastrándose por el pasillo. Levanté la vista. El pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban, se acercaban. Gabriela también los escuchó. Dejó lo que estaba haciendo y ambas nos quedamos completamente quietas, mirando hacia el pasillo. Los pasos se arrastraban despacio, como si quien caminaba tuviera dificultad para moverse. El sonido era claro, inconfundible. Alguien caminaba hacia nosotras, pero no había nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a la estación de enfermería. Sentí como si alguien estuviera parado ahí, observándonos, aunque no podíamos ver nada. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Gabriela hizo la señal de la cruz. Después de unos segundos que parecieron eternos, los pasos continuaron. Se alejaron por el pasillo en dirección contraria, cada vez más suaves, hasta que desaparecieron por completo. «Esto pasa seguido», dijo Gabriela con voz temblorosa. «Especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana. Son las horas más pesadas». No supe qué decir. Me temblaban las manos. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Siempre había sido una persona práctica, alguien que creía en la ciencia, en las explicaciones lógicas. Pero lo que acababa de vivir no tenía ninguna lógica. Cuando terminó mi turno a las 7 de la mañana, salí del hospital con una sensación de alivio que nunca antes había sentido al dejar el trabajo. La luz del día me reconfortó, el tráfico de la mañana, la gente caminando por las calles, todo parecía tan normal, tan real. Me pregunté si lo que había vivido durante la noche realmente había sucedido, o si había sido producto de mi imaginación y el cansancio. Pero sabía la verdad, había sido real. Durante los siguientes días traté de convencerme de que no volvería al turno nocturno. Pensé en hablar con mi supervisora, en pedir un cambio de horario, pero necesitaba el trabajo. El pago del turno nocturno era mejor y yo tenía deudas que pagar. Así que regresé. Mi segundo turno nocturno fue el viernes de esa misma semana. Llegué con la esperanza de que todo sería diferente,
de que tal vez la primera noche había sido una casualidad. Gabriela estaba nuevamente de turno. Me saludó con un gesto de cabeza. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Nerviosa», admití. «Es normal, pero vas a ver que después de un tiempo casi ni lo notas». No estaba segura de querer acostumbrarme a eso. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Hice mis rondas, atendí a los pacientes. Todo parecía estar bajo control, pero alrededor de la 1 de la mañana, uno de los pacientes de la habitación 304 tocó el timbre de llamado. Era el señor Ramírez, un hombre de 70 años que se estaba recuperando de una operación de cadera. Cuando entré a su habitación, estaba sentado en la cama, pálido y sudando. «Enfermera», me dijo con voz temblorosa, «hay alguien en el pasillo». «¿Qué vio, señor Ramírez?» «Una mujer. Estaba parada junto a mi puerta. Me miraba, pero no se movía. Solo me miraba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era ella? Joven, delgada, tenía el cabello largo y oscuro y sus ojos...». Se detuvo y me miró con miedo genuino. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera nada adentro. Le aseguré al señor Ramírez que yo revisaría el pasillo, que probablemente había sido otra enfermera o alguna paciente que se había levantado. Pero cuando salí y miré hacia ambos lados del corredor, no había nadie. Regresé con el señor Ramírez y le di algo para que pudiera dormir. Le dije que todo estaba bien, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Cuando volví a la estación de enfermería, le conté a Gabriela lo que había pasado. «La descripción coincide», dijo ella. «Varios pacientes la han visto. Siempre es la misma. Una mujer joven con cabello largo y oscuro. A veces está parada en el pasillo. A veces está dentro de las habitaciones. Nunca hace nada violento. Solo observa». «¿Y es ella? ¿La mujer que falleció en la 308? «Eso creemos. Aunque algunos doctores que llevan muchos años aquí dicen que han pasado cosas extrañas en este piso desde mucho antes. Este edificio tiene más de 50 años. Han pasado muchas personas por aquí. Muchas no salieron vivas». La idea me perturbó profundamente. Pensar que ese lugar estaba lleno de sufrimiento acumulado, de energías de personas que habían vivido sus últimos momentos ahí, era algo que nunca había considerado cuando decidí ser enfermera. A las 3 de la mañana hice mi ronda nuevamente. Esta vez decidí llevar una linterna, además de las luces del pasillo. No sé por qué pensé que eso me haría sentir más segura, pero lo hice. Revisé habitación por habitación. Todos los pacientes estaban dormidos. Cuando llegué cerca de la habitación 308, noté algo diferente. La puerta estaba entreabierta. Estaba segura de que había estado cerrada cuando pasé antes. Me acerqué despacio. Mi corazón latía con fuerza. Con cuidado empujé la puerta para abrirla más. La habitación estaba iluminada con esa misma luz extraña que había visto la primera noche. Pero esta vez había algo más. Una sombra. Una forma humana de pie junto a la ventana. No me moví, no respiré, solo observé. La figura se volteó lentamente hacia mí. Era una mujer exactamente como la había descrito el señor Ramírez. Cabello largo y oscuro, delgada, vestida con lo que parecía ser una bata de hospital, pero su rostro era lo más perturbador. Estaba pálido, casi gris, y sus ojos efectivamente parecían vacíos, como dos huecos negros. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo que salió no fue una voz normal. Fue un sonido rasposo, gutural, lleno de dolor. ¿Por qué no me ayudaron? Di un paso hacia atrás. La figura dio un paso hacia adelante. ¿Por qué me dejaron sufrir? Otro paso. Ahora estaba más cerca de mí. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Salí corriendo. Cerré la puerta tras de mí y corrí por el pasillo de regreso a la estación de enfermería. Gabriela me vio llegar y de inmediato supo qué había pasado. «¿La viste?», dijo. No pude responder. Estaba temblando, luchando por controlar mi respiración. «Siéntate, respira hondo». Me senté y traté de calmarme, pero las imágenes de lo que acababa de ver seguían reproduciéndose en mi mente. Esos ojos vacíos, esa voz llena de sufrimiento. «¿Qué quiere?», logré preguntar finalmente. «No lo sabemos», respondió Gabriela. «Tal vez sigue atrapada en su sufrimiento. Tal vez no puede aceptar lo que le pasó.
O tal vez hay algo más que no entendemos. El resto de la noche fue un tormento. Cada sombra me parecía amenazante. Cada ruido me sobresaltaba. Cuando finalmente llegaron las 7 de la mañana y terminó mi turno, juré que no volvería, pero volví. Una semana después estaba de nuevo en el turno nocturno. No porque quisiera, sino porque no tenía opción. Necesitaba el dinero. Necesitaba el trabajo. Y una parte de mí, por más que me asustara admitirlo, necesitaba entender qué estaba pasando en ese lugar. Los turnos se fueron convirtiendo en una rutina aterradora. Aprendí qué pasillos evitar a ciertas horas. Aprendí a ignorar ciertos sonidos. Aprendí a no mirar demasiado tiempo hacia los rincones oscuros. Pero nunca dejé de sentir miedo. Una noche de octubre llegó una paciente nueva. Se llamaba Rosa y tenía 42 años. Había sufrido una crisis de presión arterial y necesitaba observación. Por la cantidad de pacientes que teníamos esa noche, no había más habitaciones disponibles excepto una, la 308. No podemos ponerla ahí, le dije a Gabriela. No hay más espacio, está lleno. Y la administración preguntará por qué una habitación está vacía cuando hay pacientes esperando. Pero ¿sabes lo que pasa ahí? Lo sé, pero no tenemos opción. Con un peso enorme en el corazón, ayudé a instalar a Rosa en la habitación 308. Ella estaba consciente pero débil. Le expliqué que estaríamos revisándola constantemente durante la noche. Gracias, enfermera, me dijo con una sonrisa cansada. Me siento segura aquí. Esas palabras me partieron el corazón porque sabía que no era cierto. Durante las primeras horas todo estuvo bien. Revisé a Rosa cada 30 minutos. Sus signos vitales eran estables, pero alrededor de las 3 de la mañana, escuché el timbre de llamado de su habitación. Era insistente, desesperado. Corrí hacia allá. Cuando entré, Rosa estaba sentada en la cama con los ojos muy abiertos, señalando hacia la esquina de la habitación. Ahí está, ¿no la ve? Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. ¿Qué ve, Rosa? Una mujer está ahí mirándome, no se mueve, solo me mira. El monitor cardíaco de Rosa comenzó a pitar más rápido. Su presión estaba subiendo peligrosamente. Rosa, necesito que se calme, respire hondo. No puedo. Ella está ahí. Sáquenme de aquí, por favor. Llamé a Gabriela por el radio. Entre las dos intentamos calmar a Rosa, pero ella seguía aterrorizada, mirando fijamente hacia esa esquina vacía. Tuvimos que administrarle un sedante. Poco a poco se fue calmando hasta que finalmente se durmió. Tenemos que sacarla de aquí, le dije a Gabriela. No podemos moverla esta noche, está muy delicada. Esperemos hasta la mañana. No quise dejar a Rosa sola. Me quedé en su habitación sentada en una silla junto a su cama. Gabriela me trajo café y me dijo que ella cubriría las otras habitaciones. Me quedé ahí, en esa habitación vigilando a Rosa mientras dormía. La luz extraña había desaparecido, pero la sensación de que alguien más estaba presente nunca se fue. Sentía una mirada constante sobre mí. Sentía que alguien estaba parado justo detrás de mi silla, aunque cuando volteaba no había nadie. Pasaron las horas más lentas de mi vida. A las 5 de la mañana, Rosa comenzó a moverse inquieta en su sueño. Murmuraba cosas que no podía entender. Me acerqué para revisarla, y en ese momento abrió los ojos de golpe. Pero no eran sus ojos, eran diferentes, vacíos, oscuros, como los ojos de la figura que yo había visto. No pudieron salvarme, dijo Rosa, pero no era su voz. Era esa voz rasposa, gutural, llena de dolor que yo había escuchado antes. Rosa, despierta, le dije, tomándola de los hombros. Sufrí tanto, grité tanto y nadie vino. Rosa, por favor. Ahora todos van a saber lo que se siente, todos van a sentir mi dolor. Sus manos me agarraron con una fuerza que no debería tener alguien en su condición. Sus dedos se clavaron en mis brazos. Sentí un frío intenso recorrer todo mi cuerpo, como si me hubieran sumergido en agua helada. Grité. Gabriela entró corriendo. Entre las dos logramos que Rosa me soltara. Su cuerpo se sacudió violentamente por unos segundos y luego quedó completamente inmóvil. Revisé sus signos vitales rápidamente. Su corazón se había detenido. Empezamos las maniobras de reanimación. Gabriela llamó al código azul. En minutos el equipo médico llegó. Intentaron durante casi 30 minutos revivirla.
No pudieron. Rosa falleció a las 5:27 de la mañana en la habitación 308. La misma habitación donde otra mujer había perdido la vida 10 años atrás. Cuando todo terminó y se llevaron el cuerpo de Rosa, me quedé sola en esa habitación. Miré alrededor. Las paredes amarillentas, la ventana que daba a la oscuridad, el espacio vacío donde momentos antes había estado luchando por salvar una vida. Y entendí algo terrible. Este lugar no dejaba ir a nadie. El sufrimiento quedaba impregnado en cada rincón, en cada sombra, y las personas que morían aquí llenas de dolor y desesperación quedaban atrapadas, condenadas a revivir sus últimos momentos una y otra vez. La mujer de la habitación 308 había sufrido, había pedido ayuda que nunca llegó, y ahora su agonía se había convertido en algo más oscuro, algo que contagiaba su dolor a otros. Renuncié esa misma mañana. Le dije a mi supervisora que tenía razones personales. No le conté la verdad. Nadie me hubiera creído. Recogí mis cosas y salí de ese hospital sabiendo que nunca volvería. Han pasado 2 años desde entonces. Trabajo ahora en un consultorio privado en el turno de día. Nunca volví a los turnos nocturnos. Nunca volví a ese hospital. Pero las pesadillas nunca se detuvieron. Todavía veo esos ojos vacíos mirándome en la oscuridad. Todavía escucho esa voz rasposa preguntando por qué nadie la ayudó. Y lo peor de todo es que sé que ella sigue ahí, en esa habitación, esperando, sufriendo, arrastrando a otros hacia su mismo destino. A veces paso cerca de ese hospital cuando voy camino a casa. El edificio sigue ahí, viejo y descuidado. Desde afuera puedo contar los pisos. Puedo identificar el tercer piso. Y si miro con atención en las noches, puedo ver una luz tenue en una de las ventanas, la ventana de la habitación 308. Sé que otros siguen trabajando ahí. Sé que hay nuevas enfermeras en el turno nocturno que están viviendo lo mismo que yo viví. Y sé que no hay nada que puedan hacer al respecto, porque ese lugar no cambiará nunca. El sufrimiento que se acumuló durante tantos años es demasiado denso, demasiado profundo. Algunos lugares están marcados para siempre. Y las personas que trabajan ahí están condenadas a ser testigos de algo que no pueden cambiar ni escapar completamente. Yo escapé físicamente, pero una parte de mí se quedó atrapada en ese pasillo oscuro, escuchando pasos que se arrastran, viendo sombras que no deberían estar ahí, sintiendo la mirada de alguien que nunca encontró paz. Y cada noche, cuando apago las luces de mi casa y me acuesto a dormir, me pregunto si algún día ella vendrá por mí. Si acaso no habré traído algo de ese lugar conmigo. Si acaso su sufrimiento no me habrá marcado de una forma que todavía no entiendo. Porque el miedo no desaparece, solo aprende a esconderse mejor. Y yo sé que mientras esa habitación exista, mientras ese hospital siga funcionando, habrá más personas que vivirán lo que yo viví, más personas que cargarán con el peso de saber que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, que no tienen solución, cosas que simplemente existen y seguirán existiendo para siempre.